El hecho se producía en la vecina localidad de Luque. Nuestro amigo y corresponsal del diario Córdoba, José de la Rosa, nos sorprendía con una muy grata noticia. Un padre y un hijo se conocen a los 56 años. Un equipo de televisión, Baena, se desplaza entonces para conseguir la deseada entrevista con los protagonistas. En este marco natural de indescriptible belleza que es Luque nos encontramos, toda vez que los protagonistas de la noticia han accedido a que las cámaras de televisión Baena entren en sus vidas, robándoles así su tan preciado tiempo. Por ello, nuestro agradecimiento de todo corazón por su entera disposición para la realización de este programa especial de televisión. Sin más preámbulos, permítanme presentarles al hombre perseverante, para quien distancia y tiempo no fueron sino un obstáculo más a salvar después de tantas y tantas vicisitudes. En él anidó siempre la esperanza, y fruto de ella es el resultado de estar hoy donde está. Su nombre, Agustín Ruiz Sánchez, de 75 años de edad, residente en Buenos Aires, Argentina, nacionalidad española. Buenas noches y bienvenido a España, Agustín. Gracias, gracias. Antes de que nos comente el origen de su larga y dolorosa ausencia de España, me gustaría que nos trasladara a su infancia. ¿Cómo fue? Bueno, ¿qué recuerdos guarda de ella? Tengo lindos recuerdos porque somos 9 hermanos, mi papá nos crió sanitos y estamos todos a la presente, yo soy el segundo y estamos todos vivos. Y en fin, y hemos pasado mucho porque en aquellos tiempos un padre para mantener 9 hijos era duro, pero nos crió a todos. Porque usted nace en Priego. Yo nací en Priego, sí. Nací el 5 de mayo de 1917. Y de ahí después, ya que tenía más o menos 12 añitos o algo más, me vine aquí a la formada, al físico y a la Ibarra. Y ahí me crié trabajando en el campo. Después que ya tenía 12 años, casi 13, ya empecé a trabajar con las mulas en el campo, hasta que vino la revolución. ¿Usted fue a la escuela? Fui con un maestro que iba por el campo. Y después lo que sé ya lo aprendí cuando fui al ejército, me mandaron a la escuela. Y yo me interesé más por saber por saber algo. Entonces los ratos que tenía de tiempo también con algunos compañeros nos lo pasamos estudiando. Y ahí llegué no digamos que tengo un 7º grado bueno, pero para defenderse en la vida me valió. Así que... Y como su infancia, supongo que viviría en algún barrio de Priego, jugaría a lo mejor por la Fuente del Rey. No, vivía en la Batanera, que hoy está todo, que hoy son cortijos, y hoy está todo eso en el suelo, ya no. Me dio pena, pero después por todo me da alegría porque he visto que ha sido para progreso, porque mi familia la encuentro toda bien, tienen para comer todos los días, lo que antes era más difícil, porque antes si había pan y gazpacho o un potaje era mucho, o cuando no unos garbanzos duros. Así que me alegré después porque lo he visto todo con una familia, mi hermano, y con una familia muy bien formada. Y todos, como te digo, todos están contentos porque tienen su casita también. Antes vivíamos en un cortillo, no teníamos luz, no teníamos ni litrina. Bueno, ahí sí eso lo saben, los que sean de mi edad lo saben. Y ahora me he venido, que he encontrado todo cambiado en España. Que si yo no tuviera familia que tengo allá, yo ya no me iba. Yo me quedo acá. Agustín, fruto de la búsqueda del sustento familiar, usted se traslada de Priego a Espejo y de Espejo al cortijo de la Somá. Eso era con mi papá, que íbamos nosotros buscando trabajo. A Espejo, a Castro del Río, a Baena. Los últimos tiempos que vinimos aquí a Baena. Y ahí mi papá, justo que trabajamos por cuenta, ajustó no sé cuántas fanegas. Decía que eran 2 fanegas o 3, pero yo creo que era como 7. La cuestión es que las cortamos
Y cuando terminamos ese trabajito nos fuimos para casa con 8 o 10 duros. Era una buena platita para aquellos tiempos. Me acuerdo que mi papá se había hecho un cinturón y los metía en el cinturón así para que no se le fueran a perder. ¿Sabes? Pero cuando íbamos para casa, ya a casa, esto de haber hecho la temporada, llevamos la camisa dura como una piedra del sudor, lleno de salitre arriba. O sea, se pasaba mucho, sí. En Luque conoce usted a Cristobalina. ¿Cómo era ella? Ella era, para mí fue mi primer amor y que lo siento mucho yo. Lo siento mucho de que cuando me dijeron que había muerto fue cuando yo ya decidí irme para América. Sí. Ya me quedaba mi familia, pero éramos jovencitos los dos, nos conocimos, porque el papá de ella era también allí en la Somada, era pastor. Y estábamos ahí, nos criamos juntitos. Ahí cuando me dieron que había fallecido, yo ya me... ¿Y cómo fue su noviazgo? Lindo, muy bonito porque era todo lo que pasaba era lindo. Me acuerdo que es una cosa insignificante, pero que ella me regaló un pañuelo bordadito por ella y yo creo que lo guardé hasta que me lo sacaron en la guerra. Siempre lo llevaba conmigo. Era una cosa muy agradable. Creo que hoy existe también, pero no con aquella nobleza y aquella, qué sé yo, aquel querer que se tenía uno. Cuando Agustín Ruiz cuenta con 18, casi 19 años, sí. Aparece, y ya embarazada, Cristobalina, sí. Aparece el fantasma de la guerra civil. De la guerra civil, sí. Y concretamente en el cortijo de la Somá, que estaba en zona republicana. Estaba en el físico, que era un poquito al puente de hierro que hay allá abajo. Estábamos ahí enfrente. Y nosotros seguimos trabajando ahí hasta que vinieron de aquella parte, que vinieron las milicias y ya nos llevaron a aquella parte al Caudete. Y ahí nos pusieron un cortijo y al poco tiempo vinieron, que yo, como no me tocaba todavía el servicio militar, entonces yo no seguía trabajando. Incluso venía con mi señora, que ya estábamos casados, venía a juntar la aceituna ahí a la Ibarra. Y después, un día de pronto, me llamaron y me llevaron a Jaén. En Jaén vino ella conmigo. Y al otro día me llevaron, me reclutaron y se tuvo que venir solita. Fue la última vez que la vi. Tuvo que venir solita ella. Y a mí me llevaron para Valencia. De Valencia me llevaron a Reus. De Reus me llevaron a la ermita San Pedro, a Santa Eulalia, ¿cómo le llamaban cosa ahora? No me acuerdo, lo tengo en la punta de la lengua. De Alebro, pero antes estuve en... Es igual, no se preocupe. Sí, creo que lo tienes anotado. Sí, ya hablaremos ahora. Sí. ¿Y qué sintió Agustín cuando de repente se le viene encima una nueva realidad, como es irse a la guerra? Eso fue duro porque uno era joven, no tenía experiencia en esas cosas, no estaba, digamos... No hemos tirado ningún tiro y de cuenta primera nos dan un fusil que sabíamos nosotros si había que tirar para adelante o para atrás. Entonces esto me fue duro, el primer combate me fue duro, que justo en ese combate me hirieron. Y ahí me trajeron a Castellón de la Plana. Sí, precisamente, Teruel, sí. Castellón de la Plana. Teruel, eso. La zona del Ebro. Sí, todo eso. Y después Caldas de Malavella. ¿Qué le dicen estos nombres? Bueno, estos nombres me ponen recuerdo porque estuve en mar, ahí en Castellón me sacaron de aquí arriba una metralla que me se había metido ahí dentro y había un doctor que le llamaban Más y me lo fue sacando como metiendo una aguja y sacando eso porque casi me tocaba el cerebro. Y ahí cuando me tiraba un poquito yo me daban así como mareo. Entonces me lo fue sacando un poquito y creo que a los 3 días me lo terminó de sacar. Y después me recuerdan buenos momentos porque lo pasé bien en el hospital. Y después cuando me dieron la segunda vez en Caldas de Malavella, ahí era lindo, era muy bueno eso. Lo triste era cuando ya me daban el alta, Sí, así. Cuando me daban el alta que tenía que irme a través al frente. Ahí ya era triste. Pero como uno tenía que decir, bueno, vamos a ver lo que pasa, a continuar se ha dicho. Y volví al frente, la última vez que volví de herido, me encontré a mi hermano que también estaba en un batallón zapadores y lo habían llevado a Cataluña y estaba en un pueblo que le llamaban Manresa.
yo vi que estaba ahí en la puerta y decía batallón de Salto 3, número creo que era 58, una cosa así. Digo, pucha, que tiene que estar mi hermano. Y entonces pregunté al centinela y me dice, digo, ¿está aquí en este batallón Antonio Ruiz? Dice, sí. Y fue, me lo llamó y me salió a la puerta y esa noche me quedé ahí con él. Fue la última vez que lo vi también hasta ahora que me encontré con él acá, que es mayor él. Así que me tiene buenos recuerdos y triste. También le hirieron en el hombro, ¿no? Sí, tengo aquí una bala y acá, que me salió por acá. Y tengo aquí en la pierna, tengo aquí atrás de la metralla, como tiraban las bombas a los aviones, esto dispersaba por todos lados, sí. En fin, y así pasó toda la historia mía de la guerra, hasta que volví, la última vez que volví a dejar de Maravilla, ya venía el batallón ya desorganizado. Y tratamos de organizarnos ahí en Cardona, pero ya no hubo casa, ya los mandos no estaban. Entonces quedábamos los que éramos sargentos, algún cabo, quedábamos por ahí. Entonces seguimos y pasamos los Pirineos por ahí hasta que entramos por Puigcerdá entramos a Francia. De entre los líderes y militares de zona republicana, ¿sintió alguna admiración por alguno y había de ellos? Comandante del batallón, del 4º batallón, era un buen compañero, como se decíamos, era un buen amigo. Sí, ese nos cuidaba. Y íbamos al combate cuando nos tocaba, pero cuando nos traía retaguardia siempre nos llevaba a un sitio que pudiéramos lavar la ropa, hervirla, porque teníamos miseria, porque se criaba, decirlo bien, algún bichito. Entonces nos llevaba siempre a algún sitio donde hacíamos la chabola, donde estábamos protegidos por la arboleda, porque venía la última vez y nos bombardeaba. Y fue un buen compañero. ¿Cómo recuerda el nombre del comandante? Creo que se llamaba una cosa de masa, una cosa así era, pero no me acuerdo bien. ¿Y admiración por quién sintió? Porque supongo que conocería también al famoso campesino, ¿no? Sí, campesino y todo. Nosotros estábamos, la división nuestra pertenecía a ellos, que era del barrio lo que rendía. Pero yo no tenía mucha admiración por ellos dos, porque había que levantarse y darle el pecho, morir o morir. Entonces yo no tuve admiración, lo único que tuve admiración fue por Tito, que estaba en la 11 Brigada Internacional, que es yugoslavo. ¿Al yugoslavo? Al yugoslavo. Sí, ese fue él era compañero. Tanto así que mire cuánto duró de presidente en Yugoslavia, hasta que murió. Y ahora murió, mire qué cosa hay allá. Vale. Sí. ¿Por qué decide refugiarse en Francia? ¿Quién le ayudó? No me ayudó nadie, solamente que terminaba la guerra, o sea, habíamos perdido la guerra ya completamente y yo pasé por Puigcerdá a Francia y fuimos a campos de concentración. Y de ahí cuando se vino la guerra mundial, cuando vino la guerra mundial, nos dieron los campos, bueno, hay que ir a la guerra o a España. Y entonces yo, como no podía venir a España, me fui a la guerra otra vez. Y me enganché en el ejército francés y estuve en la línea Maginot. Después de la línea Maginot me atacaron los alemanes por 2 o 3 frentes, por Bélgica, por Estrasburgo, y nos agarraron prisioneros. Y ahí me llevaron para Alemania. Alemania me llevaron y después clasificaron, pero me decían rute español, yo que entendía de rojo ni de verde. Entonces me llevaban para allá y me llevaban al campo de eliminación. Pero una vez en Francia, cuando Sí. usted cuando se refugia en Francia, ¿intentó conectar con su familia en Luque? Claro, yo intenté conectar con mi familia, pero no antes, porque mi familia en ese momento yo todavía tenía comunicación de ellos de acá. Después, como duró tan poco, que fue en el 39, a último del 39, y enseguida se vino la guerra mundial, ya perdí contacto con ellos hasta que vine después de los campos de concentración. Sí. Sé seguramente que los recuerdos se amontonarán en su cerebro, algunos con gran pesadumbre y otros quizás con cierto distanciamiento, ¿no? No es mi intención herirle con los recuerdos, eso es evidente, Sí. pero me siento obligado a preguntarle por un periodo de su vida triste y doloroso, que fue su paso por el campo de exterminio nazi de Mauthausen.
Sí. ¿Cómo consiguen los alemanes hacerle prisionero? ¿Y cómo se desarrollaron aquellos 5 años, que me imagino serían interminables? Y ellos me hicieron prisionero en la línea Machino, como le estoy contando, y de ahí clasificaron, nos llamaban rojos españoles, y nos llevaron a los campos de eliminación. Ahí cuando estamos en los campos, el ministro del Interior, que era o el ministro de Relaciones Exteriores, eso no lo decían los campos, yo tampoco, ¿no? Esto no le dijeron a Franco a ver si qué hacía con los españoles que habíamos ahí. Y por lo que le contestó fuera que nos mataran a todos. Y ahí estamos los campos de concentración, unos morían un día, otros morían otros, pasamos unos 10.000 españoles y quedaríamos unos 300 ahí, porque estaban sanos y estaban bien, y que estaban un poquito delicados y había estado enfermo o era mayor ya, porque entraron también personas mayores. Ese no existió, ese fue el crematorio. El crematorio cada 5 minutos quemaba 2. Algunas personas dicen, Agustín, afirman que no hubo crematorios ni fosas. ¿Eso es cierto? Eso es lo que estoy contando, es por la luz que me alumbra, que eso puede usted estar seguro que lo que le cuento es la pura verdad. No hay fábula ni embuste en eso. Eso hay que verlo para creerlo, ¿no? Pero el que lo hemos pasado, le estamos contando la verdad al mundo entero. O sea, ¿había crematorio? Había crematorio. Y había fosa. Y había fosa. ¿Cómo funcionaban una y otra? El crematorio quemaba cada 5 minutos, quemaba 2, pero cuando no daba abasto, entonces hacíamos una fosa más o menos de 10 por 10, de 10 metros por 10 metros o 20 por 20, y ahí se echaban los cadáveres. Los cadáveres eran como los cadáveres que hay en enciclopedia, esos huesitos y nada más, y costillas. Y entonces eso lo echaban ahí, le echaban cal encima, y eso se quemaba, después se le echaba tierra y eso se quemaba todo. Y todavía cuando nos liberaron, había una fosa recién hecha y la hicieron sacar y llevarlos al Campo Santo. ¿Cuántos cadáveres cree que habría en esos 5 años que usted estuvo? ¿Cuántos mataron los alemanes ahí? Mire, es una cosa increíble, solamente de judíos que 6 millones, solamente de judíos 6 millones, después de Italia, de España, Francia, Bélgica, Yugoslavia, Austria. Tenían todo el país, toda Europa la tenían dominada ellos. Y entonces ellos creían que matando gente que iban a poder manejar el mundo. Y fue todo lo contrario, porque cuando empezaron a matar a gente fue cuando no tenían ejército para mantener orden público. No tenían ejército, entonces tuvieron que ya se metieron también con Rusia, que fue la última predicción de ellos, porque si con Rusia hacían el pacto que habían hecho los alemanes, esto creo que, no sé, pero la hubieran visto muy fea para ganar la guerra, para perder la guerra. Porque ellos, si hacen el pacto con Rusia, entonces el frente que le temían ellos más, que fue el que derrotó el ejército alemán, fueron los rusos, que lo destrozaron en los Urales, allá. Cuando ya empezaron a seguirlos los rusos, y los metieron en Berlín. Pero ya estaba el ejército derrotado. Y yo, gracias, no es que yo soy ruso, yo soy socialista, no soy ruso y nada de eso. Pero gracias a ellos nos liberaron, porque dentro de esto, de la guerra, hay un comercio, que es las armas, y las armas las vendían todos. Era Norteamérica, todos los países vendían armas a uno y a otro, no le importaba de que el mundo se estaba sangrando. Y ahí, gracias a ellos que dijeron, bueno, esto hay que terminarlo, porque a ellos les había tocado en carne propia, porque los alemanes se metieron hasta Stalingrado. Entonces apuraron la guerra y los otros dijeron, bueno, antes que Berlín se quede con ellos los rusos, vamos todos. Y entonces todos ahí echaron, Francia, Inglaterra y Norteamérica, que eran las 4 potencias que despartieron luego a Berlín. Y eso fue la única salvación que tuvimos. Si la guerra hubiera durado unos años más, yo no estoy acá, ni mucho ciudadanos del mundo. ¿Conoció a algún oficial nazi que fuera temido por su desmesurada crueldad? Y el jefe del campo entraba con un perro ahí, como le conté, de un Doberman, ese perro que tienen ellos, y ese era la satisfacción de él, que agarrara a un hombre y lo destrozara. Eso era, que el perro lo agarraba el cogote, y como ellos íbamos al crematorio todos, no les importaba que matara a un hombre el perro ese. Eso era temible. Cuando venía al campo, venía con un bastón, con un vergado de eso de cómo andar a caballo,
Cuando estábamos allí, y a veces nos tenía formados ahí 4 o 5 horas. Me acuerdo un día que se escaparon 6, entre ellos iban 2 españoles, y los agarraron porque como tenían toda Europa, tenían cuenta ellos de irse a Suiza, pero no pudieron llegar. Y entonces estos los trajeron al campo. Hicieron 6 patíbulos delante de nosotros y nos formaron a todos los que habíamos más de 60.000 hombres habíamos ahí en el campo ese. Los formaron todos delante de los patíbulos y ahí se tenía que poner cada uno su cuerda. Después el verdugo le daba una patadita al tambor ese y ahí se quedaban con la lengua acostados. Y ahí estuvimos formados hasta que lo llevaron al crematorio. Así que era algo temible eso, era algo temible, mira, no, uno lo recuerda porque lo pasó y gracias a Dios está vivo, pero no. ¿Fue usted maltratado? Y una vez me sacaron las muelas cuando recién entré. Esto, como no estaba fuerte todavía, que había venido de afuera y todavía había comido bien, estaba en el ejército francés, entonces esto, nos dieron una ropa de rayas y un gorrito. Nos pelaron, nos dieron ese gorrito y cuando pasábamos por delante un SS teníamos que sacarnos ese gorrito. Y yo pasé, como era recién entrado, no me lo saqué. Y me lió a trompadas conmigo, como se dice, me dio golpes conmigo y me sacó todas las muelas, todas, sangrando como un cochino. Así que todos esos recuerdos tengo que no son nada gratos. ¿Y qué hacían ustedes, los prisioneros? ¿Qué hacían? Y en campo, en cantera, en el campo, en cantera, viendo esas piedras que daban a la vista antes, que acá no hay, esas piedras así como que picamos con un martillo y un punzón, picábamos esa piedra y luego las traían para los campos, para hacer el campo más, las llevaban para otro sitio. En esos años se hacían muchas casas así con piedra a la vista. Se hacía con piedra a la vista muchas casas de eso y eso hacíamos nosotros. Piedra para trabajar en el campo. Después, cuando me sacaron de ese campo, me llevaron a Estallar, que era el otro campo, ya perteneciente a ese. Ahí hacíamos obras para hacer fábrica de aviación. Que le ponían para que no sonaran los motores, le ponían así unas placas que eso amortiguaba el sonido. Y después me llevaron a Estallar, al otro MNC, que donde me liberaron. Y ahí hacíamos la misma faena, hacíamos debajo de la montaña, escarbaban porque sacaban un carbón que le llaman COP. Y ese carbón, sí, ese carbón dice que sacaban nafta o qué sé yo. Entonces ahí sacábamos eso. Y ahí estuvimos hasta que vinieron los rusos y nos liberaron. Y supongo que también harían las propias fosas, cavarían las propias ahí fosas también, de muchos compañeros. Que si había ahí, ahí llevaban al campo central, pero como no daba abasto se hacía una fosa también y se quemaban también ahí, o sea, se echaba cal y lo hacía de la misma operación. Que de ahí de ese campo fue la que llevaron al cementerio del pueblito de Bensé y ahí le dieron sepultura. Lo sacaron, le hicieron sacar ahí a ellos. Agustín, ¿cuándo y cómo se produce su liberación? ¿Por qué se produce? ¿Por haber hecho algún trabajo o haberlo cogido en algún trabajo que era más factible salir salvarse? ¿De los campos? No, yo me salvé también, como le he contado, por la fortaleza mía, que nunca tuve enfermo ni nada, y después esto que me dieron, como le conté antes, los 25 palos por agarrar una manzanita ahí del suelo, y después tenía un catalán que sabía alemán, que era el intérprete de nosotros, y ese me mandó al campo central. Y ahí había algunos españoles ya que estaban en la cocina, que estaban empleados, ya algunos eran peluqueros, hay peluqueros, los afeitaban. Y entonces estos me empezaron a dar comida y ahí me recuperé. Y después yo empecé a ir con los alemanes ahí, como estaba en el campo, a limpiarle el colchón, lo apaleaba y le sacaba todo el polvito que tenía el colchón, le limpiaba las botas y le limpiaba donde estaban ellos ahí. Y entonces ellos a veces me daban un poco de pan, ese broc que le llaman, me dan un poco de pan, me daban algún pedazo de mantequilla y yo me recuperé enseguida. Y después me mandaron otra vez al campo este y ahí cuando me liberaron cuando terminó la guerra. Y por eso creo que me salvé. ¿Lo liberaron los rusos? Los rusos. Ahí me liberaron los rusos, pues los que entraron al campo rompieron alambradas, rompieron todo y nos dejaron y se fueron.
pero ya los mismos prisioneros salieron, le quitaron las ametralladoras, le quitaron todo a los alemanes y ya esto estuvimos ahí hasta que vinieron los norteamericanos y nos trajeron a Francia. Ahí nos llevaron. Vuelve a Francia. Vuelvo a Francia. Y después Argentina. ¿Por qué Argentina? Porque intenté en aquellos tiempos, mi hijo se había quedado chiquito, mi señora había muerto, e intenté llevármelo, no pude porque como yo nos habíamos casado durante la guerra, no pude casarme legalmente y no rezaba como hijo mío. Sí, tenía mi apellido, mi nombre, pero no rezaba como mi hijo. Y entonces hice los trámites y no me lo pudieron llevar a Francia. Después hice los trámites para una hermana que también creo que tenía 17 o 18 años. Y quería, pero como decía, nosotros solos, ¿qué hacemos ahí? Y no vino tampoco. Entonces al encontrarme solo, pues digo, bueno, no puedo ir a España. Estoy aquí en Francia solo, me voy a un país que hablen como yo. Hice los trámites para Venezuela, pero Venezuela en esos días que yo hice los trámites también hubo una revolución y encontraron a algunos españoles que estaban metidos en esa revolución, de los inmigrantes que habían ido antes que yo. Entonces cortó la inmigración de españoles y ya me quedé en París. Y entonces después como yo lo quería salir de Francia, entonces hice los trámites para la Argentina. Me fui al consulado argentino, hice los trámites y me aprobaron. Me pagaron el viaje porque íbamos por la IRO, con una organización internacional que le llaman la IRO. Pagaron el viaje y fui a embarcar a Génova, porque de París salía el barco de Génova. Me fui ahí y a la Argentina. Me había puesto como minero porque había que poner un oficio. Yo de minas no entendía nada. Pero llegué a Buenos Aires y dijeron, bueno, acá está la Argentina. Abrieron el barco y ahí nos bajamos. Me fui al hotel de migraciones, ahí tuve ahí un día o dos. Y después, cuando me entré a trabajar, me gané los primeros pesitos y me pagué una pensión. Me fui a la pensión hasta que ya hice los anuncios en el diario. Sí, porque usted llega a Argentina con las manos vacías, con las manos vacías, sin hogar. Nada. No ¿Cómo nada. rehace su vida allí? Y trabajando, y como entendía el mismo idioma, ya hice unos anuncios en el diario que familias desean trabajar tierra al porcentaje. Y me llamaron tanto, y entonces me vine a un campo allí. Me vine a un campo cerca de Buenos Aires, porque antes había ido por otros campos, pero lejos. Córdoba, ¿no? A Córdoba, Córdoba de Argentina. Sí, Córdoba, Argentina. Y fui también a Bahía Blanca, o La Barría, fui por muchos sitios, cerca de la Quinta Presidencial, San Vicente. Pero yo digo, si me van mal, qué sé yo, ¿qué hago aquí tan lejos para volverme a Buenos Aires? Digo, Buenos Aires, aunque sea me voy al puerto y me vengo de Polizón, otra vez me voy para Francia. Digo, me meto aunque sea para lavar los platos, me voy a algo ayudante de cocina, algo voy a hacer. Y me vine para Buenos Aires y me había llamado un señor ahí cerca y me fui. Me dio una casita que tenía allá, un rancho como le llamamos allá, y me dio unos caballos, unos arados, y tenía unas gallinas, me las dio a medias, todo eso, ¿no? Y empecé a trabajar. Yo digo, bueno, vamos a ver lo que saca acá. Habían sembrado papas ese año y yo para mantenerme haré ese campo y saqué muchas papas y me las guardé. Patatas, me las guardé. Y así fui tirando, venía los sábados y domingos él, me dejaba 10 pesetas. En aquel tiempo valía, cuando yo fui valía el peso de allí mucho. Me daba 10 pesetas, con eso compraba para mí algo y para los perros que había. Y así fui tirando hasta que yo hice la primera cosecha y crié gallinas, crié pollos, crié cochinos, tenía vacas, compré una vaca que venía servida con una ternera y venía servida. Y al tiempo, ya a los 3 o 4 años, tenía 8 vacas. Y la quinta, y con eso me fui hasta que fui haciendo algo, tanto así que después cuando me fui se venían a mi casa los dueños. Y creó un hogar allí también. Sí, y entonces agarré, viendo que mi señora había muerto, que no podía llevar mi familia nada, entonces me casé. Me casé con una compañera que la tengo buena, hemos criado 2 hijas, las 2 son maestras, una le falta 2 materias, pero nos ha recibido ya porque yo he venido acá. En fin, tengo un hogar que no somos ricos, pero comemos todos los días, que es lo principal, que es lo que yo deseo, porque yo no pretendo, después de lo que he sufrido por la vida, irme a Miami o irme a la Costa Brava. Yo pretendo lo que he conseguido, juntarme con mi familia y después, si puedo, algún día venirme a España, porque yo España no la cambio por nada. No. Y ahora Agustín, ¿cómo es un día normal
en la vida, en Buenos Aires. Buenos Aires. Y yo el domingo estoy ahí, que tengo una huertita, ahí al lado de casa, trabajo ahí en la huertita, estoy con mis nietos, con mi señora y mis hijas. Ellas salen algunas veces, como son jóvenes, esto la que tengo soltera, sale por ahí con las amigas, y la otra que tiene los dos nenitos, viene ahí con nosotros, y en fin, una vida normal, una vida... No era tan alegre, porque yo me faltaba a mi hijo, me faltaba, porque yo a mi hijo lo que siento que no lo pude tener en brazos cuando yo era chiquito, eso me voy con toda esa tristeza, porque un padre, por bueno que salgamos, siempre nos hace falta un consejo, porque para eso sabe más que nosotros, y eso me voy con esa tristeza, pero después he visto que ha salido un hombre, lo quiere todos los vecinos, y tiene un hogar bien constituido. Un hogar bueno, y así, eso me voy contento con eso, que no ha estado al lado de él, pero que ha salido hecho nombre. Y además tiene un comercio también, ¿no? Sí, tengo una tienda ya, que eso es lo que trabajamos con mi hija. Pero como está la situación ahora como está la situación en la Argentina, así un poquito delicada, el comercio no es bueno ahora, no es bueno porque los impuestos que uno paga y todas esas cositas, apenas salva el puchero, como decimos allá. Sí. ¿Cómo y cuándo decide Agustín volver a España? Con el único propósito de encontrar a su hijo, me imagino, ¿no? Sí, sí. Yo con el propósito de volver a España ya hace años que yo quería volver, yo quería buscarlo. Porque perdimos el contacto, no sé por qué, porque yo escribía ahí a Cabezuelo Alto y ahí no existe más. La casa sí existe el letrero, pero murieron los abuelos de mi señora, que vivían ahí, murieron los padres y ahí ya no hay nadie. Y yo escribía ahí y no me contestaba nadie. Después escribí a Priego también, que era calle Fuenterrey número 12, y tampoco no hay nada, no hay nadie allí ya. Entonces perdí completamente el contacto y yo tenía siempre esa ilusión de venir, yo me iba a encontrar con alguno. Y entonces mi hija me ayudaron y ya las crié y digo, bueno, ahora tan grandecita no la dejo sola. Y decidí con la ayuda de mi hija, que está acá conmigo, y mi señora, de venir a encontrarme con los míos. ¿Sí, ha venido con usted? Sí, la más chica. ¿Y qué impresión ella está mira, lleva 6 rollos de películas de acá, de fotografía de Luque, de Córdoba, de Málaga, que ha estado por todos esos sitios. Yo no salí casi nada porque lo quiero estar al lado de mi hijo. Pero ¿cómo logra localizar a su hijo, Agustín? Y cuando yo vine, me fui a Priego. Iba a ir donde soy nacido, que yo digo, yo voy a la casa donde mi padre, donde soy nacido, y alguno tiene que haber allá. Pero me encontré una vecina, que era de mis padres, que le llaman Comino. Y esa escuchó que yo estaba diciendo a mi hija, digo, mira, vamos a parar aquí, que aquí va el coche que va para el Garineco, y después nos bajamos en el Salado, ¿sabes? y de ahí nos vamos, aunque sea a pie, a la casa donde he nacido yo. Y esa chica nos sintió y me dice, pero ¿para qué van ustedes allí? Si allí está todo en el suelo, aquello no existe más. Y me dice, ¿de quién son ustedes? Digo, mire, yo soy mi papá le llaman de apodo, como sabes que en los pueblos todos tenemos apodo. Sí. Digo, mi papá le llamaban el Corti, y a nosotros los cortijillos, a mi hermano. Oh, pero sí, acá está su hermana, la primera que me llevó a una hermana. Después dice, acá está su hermano también, el mayor, que soy yo. Y después fui a ver a mi hermano y a mi hermana y me dice, acá está su nieta y su bisnieto, me dice. Entonces, y fue, me emocioné tanto que me fui a la casa de ellos y ellos me trajeron aquí a Luque. Enseguida me vine. Agustín, yo sé que le va a costar trabajo, que incluso se va a emocionar, pero ¿podría describirnos el encuentro con su hijo? Y el encuentro conmigo fue emocionante, fue un abrazo así, que yo me lo agarré acá, a mi hijo así. Me lo agarré a mi hijo, después de no conocerlo de tantos años, fue una cosa que todavía estoy emocionado. ¿Sabes? Fue muy emocionante y ahora que ya lo hemos pasado, lo mejor que yo me puedo llevar en la vida es eso. ¿Sabes? Ahora está aquí en Luque, Ahora estoy bien. junto a su hijo, Sí, después de 56 años. Después de 56 ¿Qué años. siente?
y siento que ya para mí esto, la vida me ha dado todo, me ha dado sufrimiento y me da alegría. Un poco de tristeza me llevo, en el sentido de que no le he podido estar al lado de él cuando más me necesitaba, pero lo conseguí a la final de estar al lado de él y conocerlo, que no lo conocía. Así que el otro protagonista de esta historia es Agustín Ruiz Carrillo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal está? Muy bien. Supongo que contento, ¿no? Muy contento, muy contento. En estos días habrá llenado su vida de múltiples sensaciones, ¿no? Pero ¿cuál es esa sensación al encontrar al padre después de tantos años? Pues esa ha sido la alegría que más grande porque yo se me podía esperar. Ha sido una cosa tan grande que yo no lo creía, pero claro, llegó el momento que sí, que lo pude conseguir. ¿Quién le da la noticia de la existencia y presencia de su padre en Priego? Pues mi yerno que llamó por el teléfono, que ya habían llegado ya a su casa, y me lo avisó por el teléfono. Yo no lo creía, al pronto no lo creía, yo creía que era mentira, pero en aquel momento dije, sí, que ya mismo vamos para allá. A él no me lo podía decir, también estaba emocionado, que él tampoco podía explicármelo. Y cuando le están diciendo eso, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Una cosa, la mente. una cosa como si aquello fuera un ensueño. Porque usted sabía que su padre vivía, sí, ¿no? Yo creía, yo tenía esperanza de que vivía, pero como ya dando tiempo hacía, que no teníamos contacto, pues yo me creía, digo, a lo mejor le ha pasado algo ya por la edad también, o algo así por el estilo, pero yo no perdía la esperanza de que algún día lo podría ver. ¿Cómo se desarrolla su infancia junto a su madre? Aunque creo que fueron pocos años. Sí, ¿no? yo de mi madre me recuerdo poco, pero ya mi madre murió en el año 41 y yo quedé chico con los abuelos, claro, ellos me querían como si fuera un hijo, pero ya en aquellos tiempos la vida no estaba muy buena y de momento que podía, pues guardando cochinos, guardando cabras, y esa fue la vida, hasta que ya pude ir trabajando poco a poco como pude. Porque después de esos años que supongo que serían difíciles por la pérdida siempre, aunque uno está chico, pero la pérdida de una madre siempre sí, se claro, siente de alguna manera. Claro, yo no lo sentí menos también porque como me crié con la abuela, pues la abuela también, pues yo estaba con ella como si fuera la madre. Y así sucesivamente fui hasta que ya relacioné mi vida, me casé y ya la cosa fue así. ¿Usted fue a la escuela? Fue, pero muy poco. Poco tiempo. Poco por la noche estaba guardando cabras y por la noche iba allá con un maestro que decía el maestro Lagarrobo. Pero poco. Porque su profesión habitual es el campo. Sí, el ¿no? campo. Sí. Ella ha hecho de todo, me imagino. De todo. Ha trabajado con albañiles, con todo. En Alemania estuve también, en Francia, por todo. ¿Cree que cambiará su vida a partir de ahora o seguirá igual que antes? Sí, yo creo que puede cambiar, la cosa puede cambiar porque ya por lo menos otra ilusión, ya que no la tenía, pues ya la tengo. Ya otra cosa, ya parece como si fuera conocido otro mundo. Otra cosa. No lo puede expresar, ¿no? No lo puedo expresar. No. Son muchos años. Son muchos años, no lo puedo expresar. Agustín Ruiz, padre, ¿desea volver definitivamente a España? sí puedo, sí. Porque tengo otra familia ya, que ya para mí es un poquito duro poder tirar de aquellos para acá, que yo por mí fuera, yo no me voy, me quedo con mi hijo acá. Pero a la edad mía, que no tengo esto, digamos, una pensión como tienen acá, no quiero ser otra carga ya que no lo he podido tener de chiquito al lado de él, ahora que ya tiene su hogar y todo. Yo sé que él me asistiría con todo su amor, pero yo me queda ese remordimiento de que no quiero hacerle una carga tampoco para él. Y si yo consiguiera algo acá en España, entonces ¿Quiere alguna sí, pensión? Sí, alguna Porque pensión. usted se graduó como sargento. Como sargento, sí. Y estuve hasta que terminó la guerra de la revolución. Entonces esto yo creo, porque hay algunos que han cobrado. Sí. Algunos han cobrado. Y yo creo que me pertenece algo. Estamos haciendo las gestiones con mi hijo y algunos amigos, podamos llamarle así, por medio de la televisión, por medio de la prensa, el diario El Cordobés y todas esas cosas que ya queremos que nos ayuden en algo y a ver si podemos llegar a que yo tuviera una vejez también acá. Yo me vengo, porque mis hijas también, la que ha venido conmigo, se ha quedado encantada. Ella dice, yo cuando me reciba de maestra me
porque ella tiene una profesión que allá no es tan floreciente. Acá sí, acá una maestra vive bien y tiene un trabajo que es agradable. Agustín Ruiz, hijo, ¿cuál sería su mayor deseo? Mi mayor deseo sería que viviéramos juntos en los restos de la vida que nos queda, que estuviéramos por lo menos ya esta temporada, que se puede decir así, porque es una temporada que nos pudiéramos ver siquiera cada día. Agustín Ruiz, padre, ¿y el suyo? Y es el mismo que piensa mi hijo, pero la situación que tenemos ahora, él tiene un hogar acá, muy bien constituido como le he dicho, y yo tengo otro allá, que también lo quiero. Tengo 2 hijas y tengo mi señora, que es una buena compañera, y claro, no es tan fácil decir vamos para allá, vamos para otro lado. Entonces vamos a ver lo que podemos hacer buenamente entre aquella familia y esta, y a ver si algún día. Yo quiero a mi España mucho y desearía venirme acá. Yo si me fui de ella fue porque la situación me lo exigió, si no, cuando uno nace, aunque sea con pan y aceite, lo quiere mucho, y yo me pasé igual. Pues a mí personalmente me gustaría que sus deseos se cumplieran, se hicieran realidad. Sí, gracias. My love said to me, my mother won't mind, and me father won't slight you for your lack of kind. Then she stepped away from me, and this she did say, it will not be long, love, till our wedding day. She stepped away from